Bueno, vamos a explicar el trabajo práctico número 3. Primero vamos a tener que acordarnos qué era el ADN, el que vimos en el trabajo práctico. Si lo hicieron en casa pudieran ver el suyo. Acuérdense que el ADN es una molécula, o sea, es una sustancia. Está formada de todas las cosas que ven en química, ¿sí? De carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre, de todas esas cosas, ¿sí? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Generalmente todas las moléculas que forman parte de la vida están formadas de esos elementos. Y los elementos se disponen de una manera determinada. Y acuérdense que el ADN estaba formado en realidad por varios pedacitos que se unían, varias cositas chiquitas que se unían, que yo les decía es como un collar. Pero además de unirse como un collar, que pasa en todos los ácidos nucleicos, y que cada uno de esos cositos de collar se llama nucleótido, parece un trabalengua, ¿sí? Tiene dos de esos, ¿sí? Tiene dos, es doble, por eso era una doble hélice. ¿Se acuerdan del modelo de doble hélice? O sea que estos, así medio que acá se agarraban de la manito, cada uno de esos, y eso así era el ADN. Y además estaba doblado. Por eso era como una escalera en caracol. Por eso era doble hélice, ¿sí? Cada nucleótido, cada una de esas bolitas, ¿de qué estaba formada? De un azúcar, la desoxirribosa, por eso el ADN lleva la D, ¿sí? La desoxirribosa era un azúcar, por un fosfato, vieron que ahí está el fosfato, que era como una cosita chiquita que estaba acá, el fosfato, además de por eso también tiene que ver ácido desoxirribonucleico, nucleico porque está formado en nucleótidos. Y me faltaba algo, me faltan las bases nitrogenadas. ¿Sí? ¿Ven? Estamos nombrando las cosas, acá estaría el nitrógeno, allá está el fósforo, la azúcar. Pero estas eran importantes, porque de estas habían 4, ¿sí? Bases nitrogenadas. La citocinina, la guanina, la adenina y la timina. Esas eran las bases nitrogenadas. Por lo tanto, bolitas de estas podían haber 4 tipos. Un nucleótido que tenga como base nitrogenada la citocinina, uno que tenga la guanina, otro acá, o sea, acá esto se podría hacer citosina, podría ser guanina, podría ser timina o podría ser adenina. Podría entonces haber 4 tipos de nucleótidos distintos. O sea que esto por ejemplo podría ser A, esto podría ser citocinina, esto guanina, esto otra vez guanina, esto adenina, esto timina y esto timina. Si fuera así, la de este lado no es que puedo poner cualquier cosa. Siempre, si acá hay adenina, acá habría timina, si acá hay citosina, acá habría guanina, si acá esto vendría a ser una C, acá otra C, acá una T, acá una A y acá una A. ¿Sí? Siempre la A se une con la T y la C con la G. Eso igual ustedes ahora no lo vamos a ver tanto, pero para que tengan idea, no es que va cualquier cosa en cualquier lado. Y yo acá puse esta secuencia, pero podría haber otra. Podría ser que en vez de esta ser adenina, esta podría ser adenina, pero esta también. Y esta podría ser citocinina. Y esta podría ser adenina de nuevo. ¿Sí? O así. Ya cambiamos todo lo que sería, porque acá de este lado, por ejemplo, acá tendría que haber timina, bueno, cambiaría todo. O sea que es súper importante que bases nitrogenadas hay en cada uno de los nucleótidos que forman esa molécula y además cuál va primero y cuál va después, cambia todo. Y ahora vamos a ver esta clase, vamos a ver por qué. La pregunta 1 dice, ¿cuántas moléculas de ADN tienen cada una de las células? Y les dice que en la página 1 es donde está la respuesta. Y acá dice, los organismos contienen varias moléculas, pero ahí dice, ¿cuántas moléculas tienen cada una de tus células?
O sea, que acá tienen que buscar cuántas moléculas de ADN tienen las personas, los seres humanos. La tienen re clarito, yo no creo que vayan a tener problema con eso. O sea que no solamente tenemos uno de estos cositos, tenemos muchos más. Vamos a fijarnos cuántos tenemos los humanos. Los perros tienen otra cantidad, cada ser vivo tiene una cantidad determinada de estas tiritas de ADN. Salvo las bacterias que tienen una sola y está unida como el círculo. ¿Qué información está presente igual en vos y en tus compañeros? En el primer párrafo les va a contar que hay cosas que compartimos todos los seres humanos, información que está en el ADN. Acuérdense que el ADN sirve para dar información para formarnos completamente y poder formar a otros seres vivos de la misma especie que nosotros. Bueno, todos los de la misma especie, o sea, ustedes y sus compañeros, yo y ustedes, todos los humanos compartimos algunas cosas, tenemos la información parecida, porque imagínense, todos tenemos una cabeza, dos brazos, liga, o sea, más o menos todos tenemos cierta información que seguramente debe ser igual. Fíjense cuál es la que tenemos igual. Ahora dice, explicar en qué se diferencia el ADN de Gabriela, la preceptora, y el mío, o sea, de mi ADN. Con Gabriela debemos tener cosas parecidas, porque las dos somos seres humanos, además somos las dos mujeres, así que tenemos otras más cosas parecidas, pero hay cosas que nos diferencian, porque no somos exactamente iguales. Ahí se fijan también en ese párrafo qué es lo que nos diferencia. Acuérdense que acá las moléculas se diferenciaban de acuerdo a las bases nitrogenadas que tenían, en qué secuencia iban, o sea, quién iba primero, cuál iba después, cuáles iban, ¿sí? Piensen eso, también está en el párrafo 1. En el ADN están escritas las instrucciones para formarnos. ¿En qué idioma está escrito? A esta altura ya se deberían dar cuenta. No dice Gabriela va a ser alta, Doris va a ser más petiza. ¿Sí? No lo dice escrito. No lo dice en un audio. ¿Dónde estará escrito eso? ¿Escribimos algo acá que es distinto de una forma que de otra? ¿Y que podría estar diciendo que hay una forma de escribir esa información? Fíjense que yo les decía, si yo escribo una cosa, es una cosa. Si yo cambio una de estas, ya es otra cosa. ¿Sí? Es lo mismo que cualquier palabra, ¿sí? No es lo mismo. Vaca, cambio una letra y se transformó en otra cosa, caca. ¿Sí? Y por una sola letra cambió todo. Lo mismo pasa con el ADN. Una sola base nitrogenada que sea distinta va a cambiar todo. Eso van a ver que después lo vamos a ver de vuelta. El tercer punto de la página 1. Fíjense que acá tienen puntos. El tercero. Figura posible cadena de nucleótidos. ¿Ve que están las A, C, G? Es como escrito esto que puse acá, lo pusieron todo acá. ¿Sí? Explique qué representa cada letra. A, ya se los expliqué, qué representa C, que son todas las bases, cada una de las bases nitrogenadas. Bueno, pongan los nombres de eso. Indiquen cuántos nucleótidos integran esta cadena. Acuérdense que cada nucleótido está representado, este es un nucleótido. ¿Cómo saben en una cadena cuántos nucleótidos? Cada uno va a tener una base nitrogenada. Si cuentan cada una de las bases nitrogenadas, van a saber cuántos nucleótidos tiene esa cadena. Bien. Explicar qué relación existe entre ADN, gen, secuencia de nucleótidos, proteínas y características de un organismo. En este párrafo les cuenta todo eso. ¿Sí? Nosotros decíamos que en el ADN viene inscrita toda la información para hacer para que funcione un organismo. ¿De qué estamos hechos principalmente? Cuando los que hacen deportes y eso seguramente les dicen tenés que comer muchas proteínas para poder formar músculo, porque básicamente nuestro cuerpo está formado de proteínas. Tienen otras cosas, grasas, pero esas sirven para acumular energía, en realidad las tenemos de almacenamiento. También tenemos hidratos de carbono, pero esos básicamente son para tener energía rápido, es para movernos, son todos combustibles, esa es la nafta y el otro es el tanque de reserva. En cambio, las proteínas son las que forman, es el chasis, ¿sí? Del auto, de nosotros.
No solo eso, sino todas las hormonas. No sé si alguien tiene problemas de tiroides, si tiene que tomar TH4, o alguien, las chicas que toman pastillas anticonceptivas, son estrógenos, son hormonas. Los varones también tienen hormonas que son las testosterona, la tiroides la tenemos las dos. Si alguien tiene un pariente que es diabético, seguramente se inyecta insulina. La insulina también es otra hormona y también es una proteína, ¿sí? Todo nuestro cuerpo funciona gracias a las proteínas, y está formado de proteínas. Entonces, para formarnos a nosotros y para que funcionemos, tenemos que saber cómo miércoles son cada una de las proteínas, porque la insulina no es igual que la TH4 que tomamos, y nuestros músculos no es igual a nuestra piel, porque son distintas proteínas, pero estamos formados de proteínas. ¿Dónde está escrito cómo tienen que ser cada una de esas proteínas? En esto, ¿sí? En el ACE, en esa secuencia y ese orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lee, por un mecanismo que no vamos a estudiar mucho porque en realidad es muy complejo, y en estas circunstancias me parece que no, pero lo que tienen que saber es que en cada una de nuestras células de nuestro cuerpo están todas las moléculas de ADN, o sea, están todo el librito de instrucciones. Lo que hace la célula es leer el librito de instrucciones y fijarse, de acuerdo a qué célula sea, qué proteínas tiene que hacer. Entonces cada una sabe qué tiene que leer. En una molécula de ADN, como esta que dibujé acá, en esa, una partecita, por ejemplo acá vamos a decir que dice cómo hacer la insulina. Ya está. Ahí dice cómo hacer la insulina. Vamos a borrar esto. Y en esta partecita dice cómo hacer el músculo. ¿Sí? Cada partecita del ADN va a decir cómo se hace determinada cosa. Cada una de estas partecitas de la molécula es el gen. Que lo tenés en tus genes, en realidad estás diciendo, los tenés en las partecitas de tus moléculas de ADN. Bien, y ahí tienen la relación entre gen, que es el pedacito de ADN, ya tiene la relación, la secuencia de nucleótidos que forma a ese gen, va a estar la instrucción para formar a las proteínas. Y esas proteínas van a dar las características del organismo, ¿sí? Porque también va a dar el color de ojos, la altura, todo eso va a estar escrito ahí de cuánta proteína ser, de qué, todo. Y eso va a determinar que somos distintos. Después viene la otra pregunta, que es la de la 7, que son las mutaciones, y dice que se vayan a la página 2 y acá están las mutaciones. Y acá les hace todo eso, la C, qué sé yo. Habla de transcripción, de transducción. Esto es lo que pasa, así se copia el ADN, para que sepan qué significa esta figura. Está el ADN y pasa por otra cosa que se llama ARN, que lo copia, digamos, es como que copia y traduce para que se forme la proteína. Esta sería una proteína. Si nosotros cambiamos, como yo les decía, una letrita, como así como cambié vaca y quedó, que después cambié una y quedó caca, lo mismo del ADN, si cambio una letrita, acá se forma una proteína y acá se forma otra. Entonces dice, explicar qué son las mutaciones y cómo se relacionan con las proteínas. Las mutaciones son eso, por algo cambia una o dos bases nitrogenadas de algún nucleótido, o sea, cambia un nucleótido de un pedazo de ADN, de un gen. Y en vez de formarse una proteína, al cambiar se forma otra, por solo una base nitrogenada. Hay cosas que cambian, a veces es al azar, cambian. Todo el tiempo en realidad están cambiando. Es más, nuestro cuerpo tiene como un grupo de soldados que van registrando dónde cambiaron algunas y se formaron células que no son las correctas, que se formaron cosas raras. Las van monitoreando. Donde se forma una cosa rara que no está bien, pues se formó rara porque acá se cambió algo, van y la destruyen, todo el tiempo. El tema es que en nuestra vida moderna estamos cada vez más expuestos a sustancias que hacen que esto pase más rápido. O sea que ya venía naturalmente haciéndose estos cambios, estos errores de copia, y de repente si nosotros comemos muchas cosas industrializadas que tienen muchos conservantes, muchos químicos, ayudan a que esto se haga más. Si nosotros tomamos agua como la de nuestro río, que tiene naftaleno, que también produce esto, también se va a producir. Si nosotros
nos exponemos al sol, los rayos ultravioletas sin protector, también van a hacer que las células de nuestra piel, el ADN, cambie. Y en vez de formarse una cosa, se forme otra y se forman otras células. Cáncer. El cuerpo está todo el tiempo monitoreando eso, pero hay veces que ya no da abasto porque es demasiada la cantidad de cosas que cambian y en algunas empiezan esas células a reproducirse para todos lados porque están re locas, porque no son las que se tenían que haber formado y se forman los distintos cánceres. Por eso hay mucho más cáncer ahora que antes. Y por eso hay que cuidarse, no comer tanto industrializado, el tema de las verduras con los agroquímicos, la gente que vive cerca de los lugares donde se planta soja, vieron que están los transgénicos, donde se planta y se usa glifosato, bueno. A veces son, y acá les explica, yo les expliqué ahí las que son perjudiciales, pero hay veces que esas mutaciones hacen que hace algo bueno, ¿sí? Y por ejemplo, en un lugar donde habían conejos todos marrones y de repente empieza a nevar y hacerse el espacio con mucho hielo, y hay uno que nace un conejo con una mutación blanca, el que va a sobrevivir va a ser la mutación blanca porque los pobres marrones se los van a morfar todos porque los van a ver. Entonces ahí aparece una nueva especie que tiene esa mutación que les sirve. Los que vieron con los X-Men, por ejemplo, la película hablaba de eso de una manera bestial, ¿no? Que habían habido mutaciones y aparecían nuevas habilidades o cosas en esas personas. Ahí en la 7 les dice explicar qué son las mutaciones, cómo se relacionan con ellas, y en la 8 les dice que si existe una mutación en el fragmento, ¿qué pasaría? Piensen en esa secuencia que le doy en la 8, parecida a esta, más cortita, cómo sería que hubiera una mutación y si en ese gen de ADN, ese gen se forma la proteína A, ¿qué pasaría si yo cambio y se muta alguna base nitrogenada? ¿En qué va a seguir formando proteína A o qué va a pasar? En el nuevo, las mutaciones son buenas o malas, acá tienen la explicación y yo algo ya les dije. Bueno, y después viene la otra parte. 3 y 4. Les dice que definan y esquematizan cromosomas y cromatina. Cromosomas seguramente lo han escuchado nombrar, igual que ADN, que genes. En realidad, acá ven, está la molécula ADN, ven AC, todo esto que la escalerita esta que está sin doblar. Acá está doblada, es como que como que los vamos viendo cada vez más de lejos. Acá está visto re de cerca, acá está visto más de lejos, esto ya está enrollado. Acá si miramos cada pedacito de esto se vería así, a lo lejos. Esta es la cromatina. Es todo, la molécula esta así desenrollada y enredada. Cuando esta cromatina, que es la misma molécula de ADN, es larguísimo, esto es nada. Esa molécula de ADN que está toda desenrollada, toda así como la lana desenrollada, toda desparramada, cuando se enrolla en un ovillo que tiene esta forma, es un cromosoma. Entonces, ¿qué es la cromatina y el cromosoma? Es lo mismo, es molécula de ADN, pero en una está extendida y toda desenrollada, y en la otra está como ovillada, organizada en un cromosoma. Ven que acá el hilito que estaba acá está ahí adentro, formando el cromosoma. O sea, cuando vemos cromosomas, la imagen que nosotros tenemos es esta. En realidad, además son dos moléculas de estas, todas formadas así. Bien, después viene lo de cromosomas homólogos. Vamos a ver acá, estos son los cromosomas de una persona, ¿sí? Cromosomas homólogos, vieron que los ponen de a pares. ¿Por qué? Porque en realidad cuando pudieron sacarle foto a los cromosomas, se dieron cuenta que habían siempre dos que eran igualitos en la forma. Cuando uno los veía de lejos, eran igualitos en tamaño y en forma, ¿sí? A ver, porque estos son medio extraños. Bien, ¿sí? Tenían, pero ven, los sacaron, los pusieron y están de a pares. Nosotros tenemos 23 pares. Esos son los cromosomas homólogos. ¿Por qué tenemos 2 de cada uno y codifican para lo mismo? ¿Qué quiere decir? Que llevan la información para lo mismo. Supónganse, los pedacitos de arriba de estos 2 cromosomas dicen el color de ojos que vas a tener. El que sigue dice la altura que vas a tener. El otro dice color de pelo. En el otro dice si vas a fabricar bien insulina, ¿sí?
Estos dos llevan información de lo mismo. Estos llevan información de otras dos cosas distintas a estos, pero que entre ellos es la misma información. Siempre tenemos como dos informaciones de la misma. Y muchas veces una queda guardada y solo uno se expresa. Por eso, por ejemplo, mi papá tenía ojos verdes, mi mamá ojos marroncitos, mi abuelo tenía ojos muy negros y mi abuela ojos azules. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente mis padres tenían guardada la información. Los de los dos lados era lo mismo, habían como partes muy morochas y partes muy blanquitas. Ellos tenían los dos en su interior las cosas. Sus ojos, por ejemplo, los dos fueron medios claros, pero tenían guardado el oscuro de sus padres, aunque se expresaba el claro por ahí, qué sé yo. Así salí yo, oscura, ¿sí? Y así con todo, por eso a veces dos personas morochas pueden tener un chico con ojos claros y no engaña a nadie. El tema es que por ahí podían guardar esa información, aunque no apareciera afuera, o sea, se expresaba la información de este y la de este quedaba ahí guardada. Pero cuando se formaron los óvulos y los espermatozoides, aparece esa información. Por eso, estos son los cromosomas homólogos. Cariotipo, esto es un cariotipo. Digamos, es todo el conjunto de los cromosomas de una célula de un ser vivo. En este caso son humanos. ¿Qué más? Y ahí les doy un cariotipo, ¿sí? Porque los cariotipos, ustedes se van a fijar en el que yo les doy, no son todos iguales los cromosomas. Hay cromosomas distintos. Todos estos son cromosomas autosómicos. ¿Qué significa eso? Que son cromosomas que van a definir nuestras estructuras, todas las del cuerpo, todas nuestras hormonas, todo nuestro cuerpo, ¿sí? Esto tiene que ver con todo nuestro cuerpo. Y este último, que acá debe ser una persona que tiene algún problema, es los cromosomas sexuales. Acá hay una Y, faltaría una X, ¿sí? Esos solos van a definir algunas otras cosas también, pero básicamente definen si somos varones o si somos mujeres. Si tenemos una XY, son varones, en realidad tienen sistema reproductor de varón, y yo tengo 2X, nací con sistema reproductor de mujer, y tengo todas las características sexuales biológicas de una mujer. Los cromosomas homólogos ya se los dije. Los cromosomas sexuales serían esos que van a definir si es hombre o mujer, y los autosomas, todos los demás. Entonces ustedes mirando un cariotipo pueden además decir si es varón o mujer. Si acá tiene XY es un varón, si tiene XX es una mujer. Se fijan en lo que yo les dije. Listo. Son 13, pero no son tantas, y son 4 hojitas, así que you do choose it. Bueno, no sé, eso.